Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de los que hemos organizado por parte de Jeffo. Queremos darles una bienvenida calurosa, darle la bienvenida también a otros invitados de otros países. Esta vez nos están acompañando gente de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y Estados Unidos. Entonces, tenemos quórum de muchas partes del continente. Bienvenidos también a ustedes. Bueno, el día de hoy, como verán, nos acompaña el ingeniero Martín Candelas para hablarnos sobre la eficiencia a través del manejo de la nutrición, un tema bastante importante, sobre todo en estos tiempos, en esta época crítica que estamos viviendo. Entonces, el ingeniero nos va a hablar de este tema. Para quien no conoce al ingeniero, quiero dar una pequeña semblanza de su carrera. El ingeniero Martín Candelas es ingeniero agrónomo zootecnista, cuenta con una amplia experiencia de más de 30 años en el ramo de la nutrición. Tiene experiencia, toda esta experiencia la adquirió durante su gestión como gerente de nutrición en la empresa Nuplén Alimentos, perteneciente al Grupo Lala. Y él tenía la responsabilidad de la selección de los insumos alimenticios que se usarían en la planta y que se suministrarían al ganado posteriormente. Además, coordinaba las asesorías que daba el equipo técnico de Nuplén, de este importante grupo lechero Lala, y ha tenido influencia sobre más de 500,000 cabezas de ganado. Actualmente el ingeniero es el director de nutrición de la empresa de consultoría Innovative Nutrition Solutions, la cual ofrece una gran serie de servicios como el soporte técnico, la nutrición, manejo de ganado, investigación y desarrollo de nuevos productos. Aparte de dar cursos, conferencias y entrenamientos para empresas privadas y para establos. Entonces, como verán, el ingeniero pues tiene bastantes tablas en este tema y pues aprovechar lo que nos va a presentar el día de hoy. Como parte de la dinámica de la charla, en la parte derecha de... Se nos trabó la conexión de Juan, pero bueno, yo lo complemento mientras regresa. El formato, que vaya surgiendo a través de la plática, no la hagan saber en caja de preguntas. Juan, se cortó un poquito. ¿Puedes regresar hacia donde explicabas el formato? Y tu cámara se cortó. Ajá, listo. Sí, claro. Perdón, se cortó mi cámara. Sí, les decía, en la parte derecha de su pantalla van a encontrar un pequeño cuadro donde pueden escribir las preguntas que vayan surgiendo. Nosotros, durante la presentación o al final, se las haremos al ingeniero para que nos ayude a contestarlas. Y también tendremos algunas preguntas de sondeo que también les pedimos que nos ayuden a llenarlas para enriquecer la dinámica de la charla. También tendremos otras preguntas, pero estas serán para otorgar algunos premios. Entonces les pedimos por favor que pongan atención a lo que va a estar explicando el ingeniero y para que puedan responder, estaremos regalando unas tarjetas de Amazon. Entonces, para que se pongan muy listos. Entonces, sin más, los dejo en compañía del doctor Ramón Jiménez, nuestro director comercial para Latinoamérica de Rumiantes en Jeffo, y al ingeniero Martín Candelas. Excelente, Juan, muchas gracias. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos, bienvenidos todos. Martín, voy a pecar de confianzudo porque nos conocemos hace muchos años, entonces, bienvenido y gracias. Bienvenido y gracias, estoy seguro que nos compartirás información bastante útil y relevante. Voy a hacer nada más una aclaración respecto al formato de las preguntas. Sí les pedimos que en vez de dar clic en el icono de la manita que pregunta, ponerlo en la caja de diálogo donde dice específicamente preguntas, o no hacerlas directamente de voz, no es posible, pero la idea de esto es que no se nos queden en el tintero, que las que no alcancemos por cuestión de tiempo a
aclararlas, a responderlas el ingeniero Candelas, las tengamos, las conservamos y poderlas contestar aún después de que haya terminado el webinar. Entonces, les pedimos por favor su colaboración en ese sentido, en esa caja que dice preguntas. Muy bien, pues entonces empezamos, Martín, con las primeras preguntas. Yo creo que la base o el inicio de esta conversación puede muy bien acomodarse con una pregunta que dice, ¿cuáles consideras tú que son las etapas críticas para el buen desempeño de la vaca a través de su lactancia? Muy bien. Pues antes que nada, Ramón, equipo de IEFO, agradezco la invitación a participar en este seminario a través de la web, de charlas que pues definitivamente han sido charlas muy interesantes. Todos los ponentes que han participado han dejado algo que seguramente el público ha hecho provecho de él, ¿no? Entonces, pues reiterando mi agradecimiento por tan importante invitación, pues me voy a permitir presentarles algo de lo que considero que pudiera beneficiar en el sentido de eficientar la maniobra a nivel de los establos. La maniobra de alimentación, ¿sí? Muy bien, compartiré mi pantalla, no sé si la alcanzan a ver. Sí, ¿sí? Todavía no está en modo presentación, ahora sí ya. Ahora sí. Yes. Muy bien. Bueno, a la pregunta que hacías, Ramón, yo considero que las tres principales etapas que deberíamos de estar contemplando para un buen desempeño de la vaca, en mi opinión muy particular, sería la etapa de las vacas cuando recién se secan y, en este caso, la primera fase de la transición, es decir, los 21 días antes de que el animal llegue a parto. ¿Ok? La segunda etapa que comprendería la segunda fase de la transición, es decir, el posparto, y una etapa que considero yo como frescas, que sería precisamente después de esta segunda etapa de transición, hasta los 45 días. ¿Por qué a los 45 días? Porque a los 45 días es donde verdaderamente vamos a tratar de definir el volumen de leche que pueda traer nuestra vaca y de ahí partir hacia la siguiente etapa, que sería el pico de lactancia y la persistencia de la producción, que en este caso mantengamos mediante el manejo, la alimentación del ganado, ¿no? Y estamos, que comprendería del día 70, más o menos 60-70, hasta los 300 días en leche. Básicamente, ese sería lo que yo contemplaría como principales etapas para un buen desempeño de la vaca, donde más pondría yo el foco. ¿Ok? Excelente. Excelente. Y yo creo que en este tema las estrategias de prevención son críticas, ¿no? Todo lo que podemos hacer antes como preventivos son importantes. Una pregunta del público, de los asistentes al momento de registro fue, ¿qué estrategias preventivas podemos usar o recomiendas tú para que las vacas tengan una menor movilización de grasa y aminorar el balance energético negativo? Muy bien. Eso te lo voy a contestar con la siguiente filmina y eso ya entramos prácticamente a lo que corresponde a la dieta del periodo de transición. Sí, aquí podemos decir que los problemas de la transición están completamente o muy relacionados con respecto a un balance negativo de nutrientes y la movilización de la grasa corporal alrededor del parto. ¿Sí? Si bien el periodo de transición se considera menos 21 días antes del parto, en realidad donde ocurre este balance negativo y la movilización de grasa es en la última semana antes del parto. Y aquí es porque, como todos saben o bien sabido, que el consumo de materia seca se deprime y hay evidencias donde señalan
que hasta un 30% de disminución en el consumo de materia seca podríamos tenerlo en esta última semana antes del parto. Ahí es donde el ganado queda en un balance prácticamente negativo de nutrientes y empieza a movilizar la grasa corporal. Ahora, ¿qué estrategias podemos considerar para que esto se aminore? Pues definitivamente tendríamos que tratar de incrementar el consumo de materia seca, o sea, de que lo menos posible que se pueda caer en esa semana antes del parto, y para ello, pues se ha demostrado que algunas combinaciones de vitaminas, sobre todo el complejo B, particularmente ácido fólico, riboflavina y colina, han mostrado en resultados el incremento en consumo de materia seca. Además, que lo que es el ácido fólico y la colina contribuyen por mecanismos conocidos a la oxidación de las grasas, evitando que éstas lleguen a infiltrarse en el hígado, ocasionándonos pues problemas como los que se muestran aquí, que particularmente corresponden a hígado graso. Y de ahí la merma en cuanto a desempeño de esas vacas. Entonces, concluyendo, ¿cuáles son las estrategias? Pues utilizar este tipo de nutrientes, ¿sí? Además de aminoácidos incluso, porque también el balance se lleva no tanto movilización de grasa o balance negativo de energía, sino que también tenemos balances negativos o deficiencias de tipo proteínico. No solamente energético. No solamente energético. De ahí que también es importante considerar algunos aminoácidos, sobre todo metionina, en su versión protegida, ¿no? Y ese comentario es clave porque casi siempre hablamos de balance energético negativo, que si bien es súper importante para el tema que estamos hablando de hígado graso, pues también hay otros tipos de balance que son igual de importantes, ¿sí? Entonces, es bastante oportuno el comentario. Sin embargo, para este punto del hígado graso, efectivamente, el balance energético negativo. Muy bien. Así es. Una pregunta más, que por cierto, agradecemos, no quiero dejar de agradecer las preguntas que nos han hecho la audiencia al momento del registro, y ahorita ya nos están empezando a llegar más preguntas, Martín, entonces las iremos integrando a la conversación, si te parece bien, y sí, gracias, claro. Gracias por ello. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia del balance de energía en la ración en el periodo seco? Ya hablar específicamente de periodos secos. Ok, aquí la importancia que tiene el balance energético en el periodo seco es básicamente tratar de que logremos alcanzar con la mayor rapidez consumos de materia seca en el posparto. ¿Sí? Aquí tengo una gráfica, ¿sí? Que de alguna manera nos muestra el consumo de materia seca posparto de vacas alimentadas con diferentes niveles de energía durante el periodo seco. Aquí tenemos dos grupos de vacas en donde se les administró el mismo tipo de dieta, una dieta que contenía alrededor de 1.5 megacalorías de energía neta de lactancia, en donde un grupo que en este caso se dejó a libre acceso a esta ración y se estimó que consumieron el 156% de energía neta de lactancia en función a su requerimiento. El otro grupo se le restringió el consumo y en base a esa restricción alcanzaron únicamente un 81% de energía neta de lactancia en función a su requerimiento. ¿A dónde vamos con esto? A que el grupo al cual se le restringió el consumo muestra una curva de incremento en consumo mucho más rápido e incluso mayor a la que muestra el grupo que tuvo la dieta a libre acceso. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente se demuestra lo que se considera como el factor importante para manejar la dieta de vacas secas con baja energía, ¿sí? Y pues bueno, en este caso,
un volumen considerable, o más bien con un volumen normal en sí de la ración, para poder hacer que el rumen pues trabaje de una forma adecuada, ¿no? Pero aquí la clave es una dieta definitivamente que cumpla con las características de cantidad de materia seca, pero el nivel energético por debajo, o más bien en balance, para que no se exceda en el momento en que consuma dicha dieta, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias tenemos en este caso de no fomentar el consumo de materia seca? Como ya lo dijimos, la movilización de reservas se lleva a cabo en la última semana antes del parto y en la primera semana posparto. Aquellas vacas que vienen con una sobrealimentación desde el punto de vista energético, ¿sí? Van a utilizar primeramente las reservas corporales en lugar de tratar de incrementar su consumo de materia seca, ¿sí? Ahora, ¿por qué se puede llevar a cabo eso? Porque el hecho de tener vacas sobrealimentadas son más propensas para desarrollar problemas de cetosis subclínica, desplazamiento de abomazo y algunos otros problemas de salud. Y esto lo demostramos con esta grafiquita, donde en base a la concentración de beta hidroxibutirato en sangre, ¿sí? Como indicador en este caso de cetosis, ¿sí? Vemos que se sometieron 3 grupos de vacas a 3 diferentes raciones. En una de ellas era una sobrealimentación, como la que veíamos quizás en la gráfica anterior. En otra, una dieta que contenía la cantidad alta en forraje o volumen y la energía baja o baja energía, ¿no? Y otra donde se restringió el consumo tal y como se mostraba en la gráfica anterior. Vemos aquí que después del parto, vean cómo los niveles de beta-hidroxibutirato se incrementan en sangre, ¿sí? Con aquellas vacas que se sometieron a una sobrealimentación, ¿sí? Vean, me voy a ir hasta abajo, en este caso la línea amarilla, donde aquellas vacas que tuvieron el consumo restringido, pues sí, no fueron las de menor cantidad o concentración de beta-hidroxibutirato en sangre, pero sí están mucho más por debajo de lo que corresponde a aquellas sobrealimentadas. Entonces, lo que nosotros buscaríamos es la parte media, que es una dieta con suficiente volumen en función al forraje, pero que contenga baja energía, ¿no? Para no exceder precisamente esos niveles, y veamos ahí sobre la gráfica, que es la que presenta la menor concentración de beta-hidroxibutirato en sangre. Es bastante clara la explicación, Martín, que nos haces. Sin embargo, creo que también nos gustaría escuchar cuál es la percepción y la experiencia de la audiencia para poder también tener un feedback de ellos. Entonces, vamos a lanzar una pregunta de sondeo que dice, claro, ¿qué es lo más importante de la ración en la vaca seca? Y tenemos distintas opciones de respuestas. Repito, les pedimos de favor que contesten en la sección de preguntas, en la cajita de preguntas. Y las opciones son poco volumen, alto contenido energético, suficiente volumen, bajo nivel energético, no importa que coman lo que quieran. Poco volumen, bajo nivel energético y alto volumen y alto nivel energético. Entonces, les pedimos por favor que nos respondan según su opinión, lo que ustedes crean que se ajusta más a su realidad, y lo vamos teniendo. Entonces, por favor, contéstenos, y al final, unos 10 segundos más, no tarda más que eso, vamos a ver sus respuestas. Muy bien. Cerramos el sondeo y tenemos el resultado. Muy bien. Entonces, el que más respuestas tuvo es suficiente volumen, bajo nivel energético. Después, poco volumen, alto nivel energético. Luego, alto volumen, alto nivel energético, y el que menos
con un 4%, 4 volumen, bajo nivel energético. Entonces, creo que está bastante claro la tendencia en las respuestas y obviamente es lo que más sucede, ¿no? Sí, lo importante aquí es que coincidimos con lo que estamos platicando, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, muy bien, entonces pasamos a una siguiente pregunta que sería, y fíjate, aquí voy a integrar una pregunta más de nuestra audiencia que al momento de registrarse, esa la hizo Manuel Estrada de Tlajomulco. Y es, ¿cuáles son los beneficios o cómo impactan positivamente la suplementación de las vitaminas del complejo B en el porcentaje de vacas con problemas de hígado graso? Que está muy relacionado, por eso la integré aquí. Bueno, pues ya lo vimos ahí, ¿no? Yo diría que consideráramos no tanto aquellas vacas que presentan ya el hígado graso, llegar a una suplementación. Pudiera ayudar la suplementación con este tipo de nutrientes, este tipo de vitaminas, pero definitivamente yo considero que lo importante es prevenir, ¿no? Claro. Yo creo que hay que prevenir que precisamente si hay una movilización de grasa en exceso, pues estas puedan llegar a infiltrarse. Hay que prevenir que esto sea lo menor que se pueda, ¿no? Lo mínimo que se pueda, perdón, para no llegar a tener en sí el problema de hígado graso, ¿sí? Y adaptando la pregunta a lo que acabas de explicar, Martín, entonces sería, ¿cómo impacta o qué beneficios tiene en la prevención de problemas de hígado graso? Así es. Bueno, ahí sí es importante considerarlos, como ya lo comentaba, ayudan precisamente a mantener o tal vez incrementar el consumo de materia seca durante esa última semana antes del parto, previniendo la movilización de grasa y al mismo tiempo está demostrado que de alguna forma contribuyen para fomentar la oxidación de las grasas y evitar la infiltración de las mismas en el hígado, previniendo de esa forma el hígado, lo que conocemos como hígado graso. Con todas las consecuencias que después Exactamente. ya acabas de mostrar. Muy bien, hacemos un paréntesis que creo que lo podemos integrar bien para hacer una pregunta que está fresquita. Y esta pregunta es para la audiencia y es pregunta para la cortesía de la tarjeta de regalo de Amazon. Entonces, por favor, atentos, respondan por favor rápido y bien. ¿Cuáles son las 3 etapas clave para apoyar el desempeño óptimo de las vacas lecheras? Y entonces dividirlas según su etapa productiva o metabólica. Eso fue la primera slide o el segundo slide de Martín. Entonces está bastante fácil. Lo repito, ¿cuáles son las 3 etapas clave para el desempeño óptimo de las vacas lecheras según su etapa productiva o metabólica? ¿Va? ¿Estamos? Al final mostramos quiénes respondieron primero y rápido, o quién respondió primero y seguimos adelante. Muy bien. Vamos bien, ¿verdad, Martín? Estamos Vamos bien. En tiempo, perfecto. Otra pregunta más. ¿Qué otros factores, además de la dieta, consideras importantes para el buen desempeño? Otros factores además de la dieta. Hasta ahorita hemos hablado de la dieta, pero sin embargo seguramente hay otros factores. ¿Cuáles consideras tú como estos factores? Antes que eso, Ramón, tengo una filmina aquí, un slide, okay. Donde pudiera dejar un poquito más claro la cuestión de baja energía, alto volumen, ¿no? Y esto es en función al requerimiento nutricional de las vacas secas. Ahorita pasamos a la pregunta que acabas de hacer. Está bien, ¿sí? Está súper. Sí. Pero aquí, como ustedes pueden ver, tengo una tablita donde está la ración de vaca recién seca. Estamos hablando
de 1 a 40 días aproximadamente, 45 días. Ahora con el menos 21, pues estaríamos hablando quizás de menos días en ese tipo de ración. Como pueden ver aquí, el consumo de materia seca es relativamente bajo comparado con una vaca en producción. Estamos hablando de 2%. Si consumimos una vaca de 600 kilos, pues estaríamos hablando que vamos a estar ofreciendo 11 a 12 kilos, ¿no? La energía neta de lactancia, si pueden observar aquí, es 1.32, o sea, es relativamente bajo. La proteína también de 11 a 12%. La proteína soluble en un rango amplio de 35 a 40, y esto es debido a que la mayor aporte proviene de los forrajes, ¿no? Que en este caso hablábamos de volumen. Claro. La proteína de sobrepaso, pues también relativamente baja en la cuestión de la dieta de las secas. La fibra del ácido detergente con un 30%, la neutro detergente 40% en función a la materia seca, y aquel NDF proveniente de forraje, pues que esté por arriba o mínimo sea el 70%, es decir, 30% en relación al porcentaje del total de NDF, ¿no? Carbohidratos no fibrosos, relativamente bajo también, almidón de 12 a 16%, y la grasa cruda 2%. Aquí es importante este renglón de la grasa cruda. ¿Cómo pudiéramos balancear una ración desde el punto de vista energético para la vaca seca, considerando que no vamos a exceder el 2% de grasa cruda, es decir, 2, 2.2, 2, 2.5? Entonces, si los ingredientes en realidad pueden contener el 2%, el 1.5, el 1.7 de grasa cruda, pero ¿qué ingredientes son los que en su mayoría contienen estos porcentajes de grasa cruda? Los forrajes, ¿no? Y sobre todo aquellos forrajes toscos, ¿sí? Que de alguna manera son los que consideramos para elaborar una dieta de vacas secas. Aquí, ojo, ¿sí? Calidad no significa, baja calidad no significa un forraje o un insumo bajo en nutrientes. No, baja calidad va hacia el lado de que el forraje esté dañado, de que esté prácticamente con hongos, que esté su conservación adecuada. Esa sería la baja calidad, ¿sí? Pero no necesariamente tener un forraje que nos provea una cantidad baja en nutrientes quiere decir que es un forraje de baja calidad. Claro. Forrajes como cuáles, un ensilaje de maíz, ¿sí? Que de alguna manera va a aportar en su mayoría el aspecto forraje y además de parte del almidón que vamos a tener como punto energético. Y bueno, y así como eso, podemos utilizar varios, ¿no? Ahora, la dieta de preparto, si ustedes ven aquí, hay cambios en donde se van incrementando prácticamente el nivel de energía neta de lactancia, la proteína cruda, también hay un incremento, el porcentaje de proteína bypass también se va incrementando o sufre un incremento, y aquí es donde yo pudiera decirles que es donde puede trabajar muy bien la suplementación con aminoácidos, particularmente o sobre todo metionina, ¿no? La fibra va disminuyendo, pues vamos incrementando la cantidad de almidón, dando cabida precisamente cuando, cuando disminuimos el porcentaje de fibra. Y como ven ahí, también la grasa cruda ya está en un nivel mucho más común que contiene la mayor parte de los insumos, y este sería el 3%. ¿Por qué es importante considerar esto y verlo de alguna manera muy focalizado, el cambio de una ración de secas a una ración de preparto? Porque de alguna manera la dieta de preparto representa la preparación de la vaca para su próxima lactancia. Claro. ¿Sí? Entonces, trataremos de que esta sea lo más suave posible para evitar disturbios que de alguna manera nos lleven a lograr una transición normal del rumen. Es decir, empezar a desarrollar la flora microbial que va a vamos, prevaleciendo cuando este animal que se encuentra en el posparto, ¿no? Reconstituir las papilas ruminales,
El manejo, en algunos casos, de la dieta aniónica, particularmente, pues es para fomentar la movilización del calcio y ahí prevenir un problema de hipocalcemia, ¿no? Reforzar el sistema inmune, ya sea con vitamina E, selenio orgánico y, ¿por qué no?, con las vitaminas del complejo B, ¿no?, que también han demostrado tener una influencia considerable sobre el sistema inmune. El consumo de materia seca, estar al pendiente de este consumo de materia seca, ¿sí?, sobre todo en la última semana antes del parto, para evitar precisamente la movilización de grasa en exceso, y lo cual pudiéramos de alguna manera determinar a través del análisis de los ácidos grasos no esterificados, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos a tu pregunta. No, antes de eso, voy a revertir el orden. Primero vamos a preguntarle a nuestra audiencia y luego tú nos respondes para cambiar un poquito el orden. Entonces, pregunta de sondeo para la audiencia, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades metabólicas más recurrentes en sus establos o en el establo? Los que atienden, los que tienen establo, etcétera. Entonces, fiebre de leche, cetosis, metritis y retención de placenta, desplazamiento de abomaso, mastitis y otras infecciones. Repito, ¿cuáles son las enfermedades metabólicas más recurrentes en el establo? Por favor, seleccionen una. Está súper sencillo y empezamos el conteo antes del cierre. 10 segundos más y estamos listos. ¿Listo? Perfecto. Liz, ¿nos pones resultados, please? Muy bien. La respuesta más frecuente fue cetosis, 55%. Después, metritis y retenciones de placenta, 35%. Después, fiebre de leche, hipocalcemia, 25%. Mastitis y otras infecciones, 20%. Y al final, desplazamiento de abomaso, 5%. Gracias por participar en estos sondeos. Son importantes para tener ese feedback y que vayamos dándole la dirección correcta a la charla. Entonces, ahora sí podemos continuar, Martín, con la pregunta que básicamente es muy similar, y es: ¿cuáles son las enfermedades metabólicas en tu experiencia que son más recurrentes, que son de más incidencia? Muy bien. Antes que nada, de nuevo, Ramón, yo quisiera decir que pues la dieta en realidad es un componente importante, pero no lo es todo. Aquí debemos de considerar otros factores como el medio ambiente, ¿sí? En este caso, proporcionarle un medio confortable a la vaca, evitar una sobrepoblación en el corral, sobre todo en este tipo de animales, ¿verdad? En este tipo de, o en esta etapa, mejor dicho, donde debieran estar, si se puede, lo más holgado posible, y disminuir en lo posible el estrés, ya que el estrés, de alguna forma, nos pudiera ocasionar disminución en el consumo de materia seca, lo cual veíamos que se pueda presentar antes incluso de la semana esta, antes del parto, ¿sí? Con lo cual, como con la consecuencia del incremento de ácidos grasos no esterificados por la movilización otra vez de lo que platicábamos de grasa, y algunos desvíos hacia el desvío de nutrientes hacia el mecanismo de respuesta, como lo comentaba, a este mismo tipo de estrés o cualquier estrés, y pegar en lo que corresponde al sistema inmune, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar esta filmina o esta slide. Y bueno, ahora sí, contestando tu pregunta, definitivamente este tipo de enfermedades que ustedes acaban de mencionar se presentan con mayor incidencia sobre el periodo de transición, segunda etapa o periodo de transición posparto, sobre todo en las primeras 3 semanas, ¿no? Y efectivamente es fiebre de leche, retención de placenta, cetosis, metritis, desplazamiento de abomaso, mastitis y otras infecciones. Por lo general, la cetosis estamos ligándola hacia un exceso de energía
o movilización de grasa, perdón, en la última semana antes del parto, pero también muchas veces la cetosis viene acompañada un poco con un problema de retención de placenta, ¿sí? Donde la vaca, pues en realidad entra en un problema de infección, ¿sí? Evita esto a que vaya y coma de una manera adecuada y empieza a movilizar reservas corporales con la consecuencia esta que ya veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, pues bueno, la cetosis, que el público, el punto, o ahí la incidencia de la enfermedad con mayor incidencia que determinó el público, pues es la cetosis. Entonces, creo que por ahí las estrategias que hemos mencionado pudieran practicarlas y ver el resultado por ellos mismos, ¿no? Claro, claro, hace todo el sentido del mundo. Excelente. Ahora, además de esto, además de haber mencionado las enfermedades que se presentan durante etapa de posparto, hay algunos manejos también que yo considero importantes para la vaca, ¿no? Que en este caso es separar y monitorear el comportamiento del ganado, o sea, y si es posible formar grupos de vacas con necesidades especiales, o sea, es lo que le llaman en algunos establos el filtro, ¿no? Y pues de alguna forma las consideran para tenerlas más a la mano y estas vacas pues, definitivamente son tratadas de diferente forma al otro grupo, ¿no? Como una opción se puede alimentar también para esta transición suave, ¿sí? Se puede alimentar la ración de baja producción, algunos establos lo hacen, en otros establos entran con una ración específica para ganado fresco o bien alimentan la dieta de alta producción en menor cantidad, ¿no? El incluir el heno de alfalfa en forma larga dentro de la dieta también es importante, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El por qué es importante en este caso. El comportamiento del consumo de estas vacas que se encuentran particularmente con necesidades especiales, pues va a determinar el cuándo mover a la vaca con el resto del grupo, ¿sí? También pudiéramos estar monitoreando diariamente el consumo en materia seca. Es importante ver cómo van avanzando, cómo va incrementando este consumo, de manera de ver si se comporta de una manera normal o está teniendo algún problema en las vacas. Checar la temperatura corporal, pues eso es, ahora sí como lo dicen de faul, ¿verdad? Ahí en los establos. Realizar la prueba de cetosis, sobre todo realizar la prueba de cetosis entre el día 7 y el 12, más o menos, el día 5 y el 12, con un promedio más o menos, ahorita los establos se han abocado a hacerlo con promedio de 7 días. ¿Por qué? Porque se les acomoda muy bien el hecho de decir, todos los jueves checamos cetosis a las vacas que se encuentren en ese periodo o que cumplan que estén en ese periodo en el Inter, ¿sí? O todos los viernes o todos los miércoles. Entonces se acomodan muy bien para que cada semana, semana tras semana, en determinado día, realicen esa prueba. Monitorear el funcionamiento ruminal también es importante, vamos a ver ahorita el por qué, un poquito más adelante. Y monitorear, pues desde luego, la salud uterina, ¿no? ¿Para qué? Para que la vaca empiece ya con su protocolo de reproducción y pues bueno, esa es así que tarea del médico veterinario, ¿no? Excelente. Excelente, creo que está bastante detallado las otras estrategias también del manejo de la vaca en estas 3 semanas posteriores al parto. Excelente. Así es. Me parece que pasemos a la siguiente y es, en tu opinión, ¿por qué es importante? Primero, si consideras que es importante y segundo, ¿por qué es importante la presentación de la ración en el ganado fresco? Claro, es importantísimo y eso es precisamente a lo que me refería, que lo íbamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Que es precisamente monitorear funcionamiento ruminal, ¿sí? Y de alguna manera, donde está, incluir el heno de alfalfa en forma larga dentro de la dieta que ofrecemos a ese grupo de vacas. Y eso es, pues básicamente, porque en el periodo postparto ocurre que tenemos que darle ese mantenimiento al MAT en el rumen.
¿Qué es el MAT? Pues el MAT es la línea que divide o la fracción que divide la parte gaseosa y la parte líquida en el rumen. Mientras más grueso o más grosor tenga este MAT, quiere decir que vamos a tener mejor funcionalidad en cuestión de estimular las contracciones ruminales, mantener el tono muscular precisamente a nivel de rumen, ¿sí? Ejercerse el efecto de la rumia, que es importante. Si no hay un estímulo de las contracciones, el efecto de la rumia definitivamente no se lleva a cabo. Sí, ahora es importante que se ejerza el efecto de la rumia debido a que también nos confiere de que a través del regurgitado del bolo, ¿sí? De que rumien, el bolo y regreso al rumen actúa como un fertilizante, debido a que cuando este bolo es masticado o es rumiado, se genera mayor cantidad, una cantidad considerable de saliva que al final del día actúa como buffer a nivel de rumen, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, al tener un funcionamiento adecuado o normal correspondiente al rumen, pues también nos optimiza la fermentación del mismo, ¿no? La fermentación en el mismo o fermentación ruminal. Esto nos lleva o nos sirve o nos ayuda para maximizar tanto la proteína microbial como la producción y la absorción de los ácidos grasos volátiles, que son las principales proteínas de calidad que utiliza la vaca, ¿no? Y también considerada como una proteína barata, ya que la misma vaca lo produce. Al igual que los ácidos grasos volátiles, la principal fuente de energía que la vaca tiene a través de la absorción de estos, a través de las paredes del rumen. Entonces, no solamente es la formulación o cómo se integra la ración, sino también la forma en que se presenta. La experiencia Exactamente. La experiencia nos dice que esta parte que mencionas ahorita es tan importante porque sabemos que en la intensividad que ahora es, bajo la intensidad en la que ahora está el ganado, están Así es. muy en la línea roja delgada entre una fermentación apropiada, conveniente, entre la estimulación de la rumia, entre todos estos puntos que mencionaste y el riesgo de caer en disfunción ruminal por acidosis, por lo que tú quieras. Entonces, no solamente es cómo está integrada la ración hablando de nutrientes, sino también la forma física en que se presenta. ¿Es así? ¿Es la traducción correcta? Claro. Así es. De hecho, la formulación, más que nada, ¿cómo está formulada la ración? Bueno, pues ahí trataremos, como ya lo había comentado, que la transición o la entrada a la producción de leche o a consumir una dieta para la producción de leche sea lo más suave posible. Sí, por eso en algunas ocasiones se utiliza la dieta de baja producción o de media producción, que ahorita vamos a ver también el por qué utilizar o poder utilizar este tipo de dieta, ¿no? Pero aquí lo importante es las características físicas que tenga la ración, además de proveer la cantidad de nutrientes necesarios. Excelente, excelente, Martín. Tenemos dos preguntas más, pero creo que caben muy bien al final para no retrasarnos en la continuidad de los temas que hablan de niveles de insulina en el posparto. Entonces la guardamos para más tarde. Esa nos hizo el favor de hacerla Fernando Cavazos. Entonces la siguiente pregunta, Martín, es, y creo que es el reto de todos los nutricionistas y quienes están responsables de la alimentación, no solamente la nutrición. La pregunta dice cómo suministrar la ración de acuerdo a la producción de cada vaca. Yo asumo, podemos traducirla a cada grupo de vacas, porque sabemos que no alimentamos independientemente. Entonces la vamos a poner como cómo suministrar las raciones de acuerdo a la producción de cada grupo de vacas, pero de una manera realista y práctica. Creo que es bastante interesante la pregunta y útil. Claro, bueno, esa pregunta te la voy a contestar con un esquema que me gusta mucho, de alguna forma comentarlo, explicarlo. Yo creo que esa es una forma muy práctica
de poder entender cómo se comporta la vaca a través del ciclo de lactancia y cómo podemos ser eficientes para, desde el punto de vista alimenticio, nutricional, para obtener ahora sí lo que estamos buscando, ¿no? Una forma eficiente de alimentar el ganado. Claro. Muy bien, primero, bueno, este es un ciclo de lactancia en donde tenemos en primer lugar un periodo seco, tenemos un periodo de transición, ¿sí? Este incluye pues, los 21 días antes del parto y los 21 días posterior al parto. Aquí vamos a empezar, por ejemplo, con esta curva. Esta curva, pues es la curva de producción. Vemos su comportamiento. Tenemos otra curva, que es la curva de consumo de materia seca. Y tenemos una tercera curva, que sería la curva de ganancia de peso. Sí, estas tres curvas las van a encontrar en cualquier libro que trate de alguna manera del ciclo de lactancia de la vaca. Entonces, si lo vemos así, vemos que la curva en azul nos demuestra la producción de leche y aquí donde tengo el cursor vemos que se genera el pico de lactancia. ¿Sí? Con respecto al consumo de materia seca, vemos que este no es igual o no está superior a la producción de leche. Por ende, la vaca no alcanza la cantidad a tener las cantidades de nutrientes para soportar precisamente este pico de leche. De ahí de que viene prácticamente se crea lo que conocemos como el balance negativo de energía, ¿sí? Y hoy en día, bueno, también podemos llamarle balance negativo de nutrientes, puesto que también está comprobado que tenemos un desbalance desde el punto de vista proteínico. Ahora, vemos aquí esta curva, cómo se va recuperando este balance negativo de energía o de nutrientes, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y vemos que cuando este empieza a recuperarse es cuando precisamente la vaca logra el consumo de materia seca, en este caso máximo, ¿sí? Y la producción de leche empieza a declinar un poco. Entonces, vemos el comportamiento que la producción de leche empieza a declinar, pero el consumo de materia seca ahora se encuentra por arriba de la producción de leche. De ahí de que la vaca empieza a ser mucho más eficiente en ganancia de peso durante el ciclo de lactancia. ¿Okay? Podríamos decir, perdón, Martín, nada más para aclarar, Sí. para Adelante. la audiencia. Podríamos decir que la curva de abajo, la curva naranja, se refleja como en la condición corporal. Exactamente, o sea, de hecho aquí esta curva es de ganancia de peso. Algunos autores lo han ligado o lo han extrapolado precisamente a lo que es la condición corporal, ¿no? De alguna manera, conforme la producción de leche va declinando, el consumo de materia seca se mantiene y esto es debido a que tenemos que mantener un mínimo de consumo de materia seca para que el rumen trabaje de una manera normal, ¿no? Que la funcionalidad de este se lleve a cabo. Por eso es que en el momento en que la producción se viene hacia abajo, el consumo se mantiene y automáticamente la ganancia de peso empieza a ser mucho más eficiente, ¿sí? Esto lo vemos muy seguido cuando utilizamos una sola dieta o dieta única, como le llamamos, en donde damos la dieta de alta producción durante todo el ciclo de lactancia, lo cual pudiéramos decir que está bien siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y ustedes ahora sí que tomarán su mejor opinión o la mejor alternativa que les pueda acomodar en sus explotaciones. Excelente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, viendo este comportamiento de las curvas y viendo dónde se sitúa cada una de ellas en función a estos 3/3 de lactancia, yo le pudiera llamar el primer tercio, pues dedicado exclusivamente quizás a producción de leche, ¿sí? El segundo tercio, donde se hace más, donde se logra el consumo de materia seca y está por encima de la producción, pues lo pudiera considerar yo como un tercio donde el consumo de materia seca va a ser en donde debemos de poner nuestra atención. Y por último, el último tercio de lactancia, que es donde debemos de considerar o poner atención
en qué tanto peso está ganando mi vaca, ¿ok? Entonces, si lo vemos así desde el punto de vista productivo, tenemos que el primer tercio, ¿sí? Se encuentra todavía otro factor importante ahí. Además de que logra su pico de lactancia, se encuentra en balance negativo de energía a la vaca, el consumo de materia seca no es el adecuado y de ahí lo que acabo de comentar. Pero todavía tenemos otro jugador aquí que debemos de darle la mayor importancia o mucha importancia en el ciclo de lactancia y es el aspecto reproductivo, ¿sí? Entonces, tomamos un animal prácticamente en su pico de lactancia porque para eso de alguna manera en ese momento fisiológicamente es su prioridad, ¿sí? Y en función al consumo de materia seca, de que la manera en que le estemos haciendo llegar la cantidad de nutrientes para soportar ese pico, pues es definitivamente donde va a crearse esta deficiencia y de ahí que muchas veces nos pega en el aspecto reproductivo, ¿sí? Entonces, viéndolo de esa forma, ¿dónde debemos de poner nuestra mayor atención en sí? Es durante esta primer ciclo, primer tercio y parte del segundo tercio. Más o menos estamos hablando alrededor de los 150 días en leche, ¿sí? Entonces, poniendo la mayor atención en este periodo, además de que ya vimos que tiene una prioridad tanto para producción de leche como para el aspecto reproductivo, debemos de considerar aquí no sacrificar nutrientes, no sacrificar una dieta por muy costosa que sea respecto a este periodo. ¿Y esto es por qué? Porque la vaca nos entrega el 60 al 70% de su producción total, ¿sí? Entonces, aquí es donde debemos de poner nuestro foco de atención prácticamente en función a lo que estamos viendo, a lo que nos dicen las curvas. Y que vuelvo a repetir, o sea, las curvas, estas las vamos a encontrar donde sea. ¿Por qué? Porque es el comportamiento normal de una vaca ya en lactancia. ¿Ok? Bien. Muy bien. Claro. Pasamos a la siguiente lámina. Sí, bueno, aquí nada más señalar de que muchas veces cuando manejamos las tres raciones, pues aquí es cuando le llamamos altas, medias y bajas y en función, de nuevo, a la curva de lactancia, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente gráfica y aquí ya vamos a hablar un poquito de lo que les comentaba yo en los tres puntos que yo considero importantes para el buen comportamiento de la vaca y esto es el pico de lactancia y la persistencia de la misma, ¿sí? O de la producción en este caso. Tenemos la curva de producción y este es un ejemplo hipotético, ¿sí? Desde ahorita se los digo, donde tenemos una curva más o menos con un comportamiento de esta forma, ¿no? Tenemos un pico de lactancia de 48 litros, ¿sí? Tenemos una persistencia a los 43.2, de ahí seguimos con 36.72 y por último estamos en un promedio de 21.49, lo cual pudiera ser normal también para muchos establos, por eso decidí hacerlo de esta forma, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta curva o mostrarles en esta curva o en esta lámina? Es que del pico de lactancia al siguiente mes podemos perder un 10% de producción, ¿sí? O sea, estamos hablando con una persistencia del 90%, lo cual sería muy bueno en cualquiera de los establos o en la mayor parte de los establos, ¿sí? Después de ahí, del siguiente mes, nosotros caemos al que continúa, ¿sí? Y ahí perdemos un 15% de un mes a otro mes y ahí ya llegamos nosotros a lo que corresponde los 150 días, aquellos que mencionaba yo, donde teníamos el periodo a considerar, poner nuestro foco de atención. ¿Por qué lo hice de esa forma? Porque si consideramos de 150 días en leche a 240 días en leche, que es donde la vaca en realidad ya no la podemos hacer que suba de producción de leche con nada del mundo, entonces aquí perdemos nosotros más o menos entre un 27 y un 30% de la producción. Ahora, si agudizamos esta caída o esta pérdida de leche de el mismo 150 días en leche a aquellas vacas que se encuentran
con más de 240 días en leche, y es donde se encuentran las de 300, las de 400, las de 500 días en leche, ¿sí? Ahí tendríamos nosotros una pérdida del 40%. Entonces, viendo de esta manera, se ratifica que donde debemos de poner la mayor atención definitivamente es en los primeros días en lactancia, de 1 a 150 días en lactancia. Este es el ejemplo hipotético que les quería mostrar, pero más que nada que sirva de referencia, ahora sí, en una gráfica de comportamiento de un establo. ¿Sí? Un establo en los cuales este establo, fíjense, tiene 27 litros de promedio, ¿sí? Pero tiene picos de lactancia de 46, 46 y fracción. Entonces, ¿por qué tiene ese promedio? Aún y cuando este comportamiento es normal, si lo vemos, ¿sí? Del despegue al pico de lactancia y la persistencia más o menos adecuada hasta los 150 días en leche, y pudiéramos decir que continúa esta caída suave en producción, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos vacas o grupo de vacas que se encuentran prácticamente en los 18 litros. Y de esos establos hay muchos, pero también hay muchos que desde aquí, desde lo que es a los 240 días en leche, en función a la producción que traigan, pues descartan los animales o lo secan, ¿no? En dado caso de que esté preñado, ¿ok? Si lo vemos de esta forma, fíjense, un punto importante, como les decía, es los primeros 150 días. ¿Qué pasa en este caso desde el pico de lactancia a los 150 días en leche? Perdemos 20% de la producción de leche, ¿ok? ¿Qué pasa del pico de lactancia a los 240 días en leche? ¿Sí? Perdemos el 40% de la producción de leche. Ahora, si lo llevamos hasta aquellas vacas de más de 300 días en leche o de más de 240, del pico a ese punto perdemos el 60% de la producción, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros tratar de obtener otra curva de lactancia, otro pico de lactancia, perdón, en este periodo. Ya después de los 150 días, la vaca, de alguna manera, su comportamiento normal es ir declinando en su producción de leche. ¿Por qué? Porque logramos que el animal lo quede preñado, ¿sí? Y en este caso la función o la función de la que la vaca esté gestante, ¿sí? Pues causa precisamente que la vaca vaya perdiendo, en este caso, su producción. Ahora, si lo vemos de esta forma, el comportamiento de estos animales, entre comillas, pues es normal, desde el punto de vista producción de leche, pero ¿qué lleva a este establo a que traiga 27 litros y ahí que venga la desesperación del ganadero, ¿sí? Y que diga que no trae promedio, que las vacas no están dando leche y su ración le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque quizás está dando una sola ración, ¿sí? Y ya vimos, por lo general, cuando se da una ración, damos o ofrecemos la ración de alta producción, ¿no? Con sus diferentes cantidades en materia seca para los otros niveles. ¿Qué es lo que lleva a que este establo traiga 27 litros? Primero, dentro de la gráfica, vemos aquí que la cantidad de vacas que está de 1 a 150 días en leche representa el 32% del total. ¿Sí? De 151 a 240 días en leche representa el 26%. Y de 241 a 300 o más días en leche representa el 42%. Entonces, por más que el comportamiento de estos animales sea normal, ¿sí? Mientras más vacas tengamos con baja producción en un hato, no vamos a poder levantar el promedio. Entonces, ¿qué pasa con estas vacas? Por lo general, estas vacas son vacas que no quedaron preñadas a tiempo, que se van abriendo, y lo digo de esa manera porque lo que vamos a ver más adelante es importante en este sentido, ¿sí?
se van abriendo y lo único que logramos es preñar ese animal, quizás a los 200 o a los 200 días en leche, y luego no queremos desecharlos porque está preñada. Entonces nos encontramos con un número alto de animales en este periodo, con poca leche y pocos días de gestación, que aquí ahora sí que la decisión es del ganadero, ¿sí? Ya no tanto del médico veterinario, de que si se va la vaca o de alguna manera si cumple con los requisitos mínimos de gestación, se pueda secar ese ganado, ¿no? Con sus debidas consecuencias al momento del parto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, pasamos a la siguiente filmente lámina, y aquí vemos otra vez el ciclo de lactancia, ahora dividido en 30 días, ¿sí? Por periodos de 30 días, y vemos la producción de leche, particularmente. Si vemos la curva de lactancia, que era como les venía comentando, aquí tenemos diferentes niveles de producción y por ende diferentes niveles de requerimiento de nutrientes, ¿sí? En el primer punto o en el primer tercio tendríamos un requerimiento quizás para el grupo de 45 litros, que sería la ración, que formularíamos una ración con esas características, y si lo vemos desde el punto de vista nutriente, pues necesitamos 4.2 kilos de proteína cruda y 42 megacalorías por día, ¿no? Para el siguiente nivel, tendríamos un requerimiento o una producción de 35 litros con su debido requerimiento, el cual es menor al de alta producción. Finalmente, para las de baja producción tendríamos para un requerimiento de 25 litros, ¿sí? Un requerimiento menor todavía, menor al de media producción. Si lo vemos de esa forma, y a esta gráfica le ponemos la gráfica del consumo de materia seca, ¿sí? Aquí vemos consumos de materia seca, vamos a ponernos en el punto donde la línea de abajo o los números de la parte inferior corresponde quizás a las vaquillas y la parte superior corresponde a las vacas adultas de 2 a más lactancias. Asimismo, podemos encontrar puntos intermedios de acuerdo a cómo esté nuestro consumo, de acuerdo a cómo queramos nosotros hacer nuestra ración. Ok, entonces, en función de eso, tendríamos pues que la ración, que es para 45 litros, puesto ese paquete nutricional o metido ese paquete nutricional en X cantidad de materia seca que se encuentra aquí como consumo, ¿sí? Tendríamos una densidad de ración aproximadamente de 17 a 18% de proteína cruda y 1.72 a 1.75 megacalorías de energía neta de lactancia. La tarea para ustedes es determinar en cuántos kilos de materia seca metí el paquete nutricional que les había comentado para que me dé prácticamente un costo de 136 pesos. Más o menos es como anda en el mercado, ¿sí? Una dieta de alta producción. Para el siguiente nivel tendría yo un paquete nutricional menor, como lo había comentado, pero tendría que ponerlo en una cantidad de materia seca mínima que requiere el animal para el buen funcionamiento ruminal, ¿sí? Entonces, este paquete, para haberlo metido en ciertos kilos de materia seca, pues me da una densidad de 16 a 17% de proteína y 1.6 a 1.68 megacalorías de energía neta de lactancia por kilogramo de materia seca. El costo de esta ración, debido a que ya tiene menos nutrientes, el aporte es menor, cuesta 112 pesos. ¿Ok? Para la de baja producción tendríamos la misma mecánica, menos nutrientes, puestos en un paquete de consumo de materia seca, teniendo el mínimo para buen funcionamiento ruminal, y me da una densidad proteínica de 15 a 16 y 1.56 a 1.60 megacalorías de energía neta de lactancia, con un costo aproximado de 89 pesos. Entonces,
si trabajamos bajo un esquema de 3 raciones, mi ración final, perdón, aquí tenemos la curva de ganancia de peso, fíjense. Si lo vemos así, le ponemos la curva de ganancia de peso, que también la vimos por allá, y vemos que esta ración, pues aún y cuando nosotros le metamos el paquete más fuerte de nutrientes, el consumo de materia seca no me permite llegar a dar los nutrientes necesarios para que soporte el pico de lactancia, y de ahí otra vez se va a presentar lo que es el balance negativo de nutrientes. Si nos vamos al tercio 2, al segundo tercio, vemos que aquí ya empieza a ser más eficiente el animal, debido a que su producción también, como comentábamos, va en declive. El consumo de materia seca está ya por encima de esto, y de ahí que requiera menor cantidad de nutrientes. Si nos vamos al último tercio, igual, aquí quedamos prácticamente ya con una ración muy simple en cuestión de aporte de nutrientes, o muy baja en relación a la eficiencia que adquiere también ya la curva de ganancia de peso en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver bajo un esquema de 3 raciones? Suponiendo que las vacas o el grupo de vacas de alta producción sea el 40% del total de los animales. El de media producción sea 20% del total de los animales, y el de baja producción el 40%, que de alguna manera va un poquito similar a lo que veíamos en aquella donde estaba cargado el último tercio de lactancia. Pero viéndolo de esta manera... Perdón. El primero no, porque el primero era como el 32%, ¿cierto? Así es, ¿sí? Pero aquí lo interesante es esto, ¿sí? El último tercio de lactancia, ¿qué tanto tengo yo hacia allá? ¿Sí? Que desde el punto de vista, bueno, a mí me gustaría, y es como he visto los mejores resultados, ¿sí? Es tener aquí de mínimo un 38 a 40%, pero que mi último tercio de lactancia no sea mayor a 30%, ¿sí? Para que ahora sí, todo lo que me exprese este grupo me pueda levantar el promedio, ¿sí? General del establo, y no tener de alguna forma que depender en demasía de este grupo de vacas, ¿no? Que al final son las más ineficientes si es que alimentamos una sola dieta, ¿ok? Claro, claro, hace sentido de tener un mejor balance en los porcentajes al inicio y al final. Tener más en el primer tercio, donde está el 60-70% de la producción, y menos al final, donde la curva de la producción ya está cayendo. Es así. Así es. ¿A dónde me lleva esto? A que estoy siendo eficiente, ¿sí? Desde el punto de vista que no estoy sacrificando costo ni cantidad de nutrientes en donde verdaderamente la vaca me paga, ¿sí? Aquí la cantidad que yo le meta, ¿sí? Me lo va a pagar, porque aquí es donde se obtiene la mayor cantidad o mayor la eficiencia por parte del animal. De aquí en adelante empiezan a generarse las bocas, ¿sí? Que de alguna manera quedan por debajo de la producción que demanda el costo de la ración. Si lo vemos bajo un esquema de 3 raciones, como les digo, pues en realidad estamos dando la cantidad de nutrientes que requiere el ganado sin sacrificar, en este caso, ni producción de leche, sin sacrificar el grupo que en realidad comanda o manda dentro de un establo como son las altas productoras. ¿Ok? Sí, señor. Muy bien. Viendo este esquema y contemplando esos porcentajes grupo, esta ración me costaría a mí 112.4 pesos, que de alguna manera se empata con la ración de media producción. Ok. Si yo formulo una ración de media producción, menos voy a soportar el pico de lactancia, o menos voy a proveer de nutrientes necesarios a las vacas de alta producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, absolutamente. Y si vamos a la de baja producción, quizás
quedemos por encima del requerimiento. Hay establos donde se maneja una media baja, ¿sí? Para no irnos de plano a manejar una dieta de 25 litros, pues a lo mejor manejamos una dieta de 30, 32 y no de 35, ¿sí? Que ahí, de alguna manera, en función a la producción que traiga cada uno de esos dos grupos, pudiera empatar y pudiera llevarse a cabo, ¿ok? Y con buen desempeño. Sin embargo, a mí me gustaría o me gusta más manejar el esquema de las 3 dietas porque ahí estoy eficientando en cada uno de los niveles, ¿sí? Ahí obtengo yo la eficiencia por parte de las 3 raciones. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasa cuando tenemos una sola ración. Muy bien, aquí tenemos 112.4 pesos, en promedio de estas raciones, y todas las vacas están recibiendo lo que merecen o lo que deben de recibir, mejor dicho, en función a su producción de leche. Ok. Si lo vemos de otra forma, en una ración, una sola ración durante todo el ciclo de lactancia, como les comentaba, estaríamos alimentando nosotros la ración que nos cuesta 136 pesos con una densidad de 17 a 18% de proteína y 1.72 a 1.75 megacalorías. ¿Qué pasa? Algunos me dirán, sí, damos una sola ración, pero al grupo de medias y de bajas les tiramos menos. Ok, estoy de acuerdo, sin ningún problema. Nada más que aquí debemos de tener en cuenta que la ración se formula en función a lo que queremos nosotros aportar al ganado con los diferentes ingredientes que se utilizan para la misma, claro, ¿sí? O para realizar esta. Por ejemplo, la ración lleva 3 kilos de semilla de algodón para las altas productoras. ¿Le voy a dar 3 kilos de semilla de algodón a una vaca que trae 25 litros? Pues no, pero me van a decir, sí, pero a la de baja producción yo le doy nada más 20 kilos y no 24 kilos como comen las altas. Sí, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero el tipo de grasa, el tipo de energía que está recibiendo ese ganado ya no es el mismo tipo que requiere, ¿sí? A lo mejor las altas productoras definitivamente sí, pero no las de medias y no las de bajas. ¿Por qué muchas veces decimos, quítale la grasa de sobrepaso a las de baja producción o a las de media producción, quítale la mitad? Porque son aditivos, porque son nutrientes desde el punto de vista, en este caso energético, que necesitamos adicionar a nuestras dietas de alta producción para soportar precisamente ese pico de lactancia, y lo cual ya no es necesario ni en las medias ni en las bajas. ¿Ok? Muy bien. Si lo vemos así, y a esta curva, otra vez le ponemos la ganancia de peso, fíjense lo que pasa, sin querer queriendo, como dijo el Chavo del 8, vean dónde se comporta, cómo se comporta este rectángulo a través de la curva de ganancia de peso. Si lo vemos así, aquí estamos soportando definitivamente lo que la vaca requiere. Aquí estamos a medias porque ya estamos mordiendo el rectángulo, ¿sí? ¿Y qué pasa en las de baja producción? ¿Sí? Estamos por encima. Esto es lo que le estamos dando en sentido figurado, por encima del requerimiento que tiene el animal. Sí. ¿Ok? Entonces, otra vez, vuelvo a lo mismo. Si algunos me dicen, es que la vaca en realidad sí le doy la de alta producción, pero ellas mismas se regulan en función a su consumo, o yo mismo les voy tumbando el consumo. Ok. Vamos a poner un esquema de ese tipo. Y si en el primer esquema de 3 raciones teníamos un costo promedio de 112.4 pesos, correcto. Si hacemos este esquema de una sola ración a través del ciclo de lactancia, aún con sus regulaciones, me va a costar 128.2 pesos. ¿Sí? Y eso tomando en cuenta las mismas diferencias que yo tenía entre ración y ración para calcular el consumo de materia seca y ofrecer únicamente la ración de alta producción. ¿Sí?
Ok, me va a costar 128.2 pesos, pero otra vez, ¿por qué me cuesta tanto o por qué está por arriba de las 3 raciones? Porque aquí sigo teniendo aquellos productos que de alguna forma consideramos exclusivos, vamos a llamarle así, para las altas productoras. Yo no puedo deshacer mi ración, ¿sí? Ni quitar un ingrediente porque mi ración, pues es un TMR, ¿sí? Y ahí va todo y nada más tiro diferentes cantidades en mis animales. ¿Qué vemos en un esquema de una sola ración? Y digo de una sola ración manejada u ofrecida sin hacer trampa. ¿Y a qué le llamo esto? Que sea la misma ración todo el ciclo de lactancia con sus regulaciones de consumo de materia seca y no en aquellas donde hacemos algo de trampa y vuelvo a repetir, es la misma ración pero sin la grasa de sobrepaso. Es la misma ración pero aquí no le doy Prolac, que es una proteína de sobrepaso y de calidad. O sea, no es así, ¿sí? Si lo manejamos así, es preferible entrar al esquema de las 3 raciones. ¿Por qué? Porque si lo vemos de esa manera, de 136 pesos a 112.4 pesos, ¿sí? Hay un ahorro de 23.6 pesos en este caso. ¿Qué pasa en la ración única? ¿Sí? Aún y con sus regulaciones de consumo, únicamente nos ahorramos 7.8 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la eficiencia? Definitivamente, y quizás, o sea, como se los digo en la mayor parte de los establos, ¿no? Donde acudo, sí, es mucho mayor, es mucho más trabajo, porque sí tienes que poner mucho más atención y estar sobre las 3 raciones, pero aún con todo eso, la eficiencia te lleva mucho más allá, mucho más arriba en cuestión de costo-beneficio, en cuestión del ahorro. ¿Ok? Sí. Esto es lo que yo traía en realidad para presentarles. No sé, comentarios, preguntas. Adelante. Te voy a hacer algunos comentarios y preguntas para ver si el concepto es el correcto, si piensas lo mismo. Muy bien. Todo esto que nos acabas de explicar, primero, es la base de la gran diferencia entre los tercios, ¿sí? Entre los distintos tercios, en términos de demanda de nutrientes, en términos de peso, en términos de consumo, en términos de producción. Así es. Con la explicación que nos da, yo lo traduzco en lo que ahora se maneja como un concepto ya muy popular, muy conocido, que es la nutrición de precisión. Más que hablar de programas, es darle al ganado la cantidad y calidad de nutrientes cuando más los necesitan. Así es. Para que en el caso contrario de utilizar una sola ración, no nos quedemos cortos, no estén subnutridos o suplementados y viceversa al final del ciclo productivo, que por usar una sola ración nos quedemos alimentando. Sobrealimentamos a los animales y por un lado, en ambos casos, al principio con una suplementación o subnutrición, agravas el balance energético negativo, la dificultad reproductiva y todo lo que desencadena. Es correcto. Y al final, con una sobresuplementación o sobrenutrición, estás favoreciendo el ganado sobreacondicionado, que después vamos a tener problemas en la transición con animales pasados de peso, gordos, ¿verdad? Con las vacas ya muy sobreacondicionadas, que también nos la complican en términos de cetosis y problemas metabólicos como la cetosis y problemas de reducción de la función inmune, todo lo demás. Entonces, lo que nos explicas es
de una manera muy clara, así lo veo yo y espero y creo que la audiencia también es no solo el cómo, sino el por qué. ¿Por qué debe de utilizarse una estrategia de nutrición acorde a las demandas, a la alta demanda al principio y la baja demanda al final? Y bueno, en medio pues es más manejable, ¿no? El tercio medio, pero poner mucha atención en la alta demanda al principio y la baja demanda al final, para que, obviamente, para que haya un retorno de la inversión positiva. Así es. Es correcto. Que te ayude a optimizar y a conseguir el potencial genético del ganado. Exactamente. Y al final no sobrepasarnos con los problemas que ahorita acabamos de decir. Entonces, si tú crees que es correcta la traducción de que esto que explicas es nutrición de precisión. Es correcto, y yo te pudiera decir o les pudiera decir que aun y cuando el periodo de transición es importante y aun cuando parte del periodo de transición o la preparación del mismo, hablamos en cuestión de periodo seco, pero yo me iría todavía mucho más allá. Yo creo que la preparación para una buena transición, ¿sí? Es el último tercio de lactancia. ¿Por qué? Porque de alguna forma estás manejando la nutrición, la alimentación, o más bien la nutrición del ganado de manera de que puedas llegar con ganado con una condición corporal adecuada a tu periodo seco. Claro. Y esto considerando que el periodo seco, durante el periodo seco ya no podemos hacer nada ni para incrementar la condición corporal, ni para disminuirla. Entonces, ahí prácticamente se crea un candado y es únicamente mantenimiento y preparación, quizás con una diferente dieta en el periodo de transición, donde ya empiece el animal a digerir parte de los ingredientes que van a intervenir en la dieta de lactancia. ¿Sí? Pero en realidad yo sigo e insisto, mejor dicho, que para mí el periodo de transición pudiéramos decir que empieza en el último tercio de lactancia. Claro, y hace sentido porque inicias los preparativos, vamos, para el momento del parto, bueno, antes, ¿no? En Así el close-up, todo lo que sucede en el close-up al momento del parto y en las frescas, en la medida de que preparemos mejor al ganado nutricionalmente y por supuesto con manejo y lo demás, pero hablando ahorita de lo que del tema que tratamos ahorita es nutricionalmente, se prepara desde ese tiempo de anticipación para evitar, no solamente para evitar problemas, sino para optimizar la producción. Claro, que ese es el objetivo, no tanto evitar problemas. Yo creo que un establo que está pensando en evitar problemas no logra la eficiencia necesaria, claro. ¿Sí? Yo creo que aquí lo que debemos de pensar cuando manejamos cualquier esquema de alimentación, de nutrición, es ir más allá de lo que estamos obteniendo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si un establo está pensando en evitar los problemas de tipo posparto, tipo metabólico, pues todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿sí? Yo creo que cuando un establo ya está en una posición de llevar parámetros de problemas posparto, problemas metabólicos, y los parámetros se encuentran en la casilla de normales, ¿sí? Hacia abajo, entonces sí, es donde debemos nosotros de pensar e ir, yo quiero más, ¿sí? O sea, es una situación de querer ir más allá y claro, se puede lograr definitivamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay esquemas de alimentación de una sola tirada, bueno, con sus bemoles, desde luego, ¿sí? Hay esquemas, por ejemplo, de nutrición diferentes en ese sentido, ¿sí? De estar ofertando mayor cantidad en dietas mucho más condensadas, pero otra vez, es en función a cómo estás manejando el ganado, a cómo estás manejando tu alimentación, entendiendo alimentación, la forma
en que vamos a hacer llegar esos nutrientes a la vaca, ¿no? Ese sería, o sea, una vez de que ya tienes avanzado todo el camino en estos aspectos, entonces sí, es decir, quiero más. Por ejemplo, pasar de un promedio de producción de 33 litros a 35 litros, ¿sí? Para mí, como técnico, como consultor, pues primero es que mis vacas, todas mis vacas estén por arriba de 35 litros a los 45 días en leche, ¿sí? Si quieres 38 litros, pues todas tus vacas tienen que estar a los 45, después de los 45 días en leche, arriba de 38 litros, ¿sí? Claro. Eso nos va a dar mayor pico de lactancia y por ende, en función a una persistencia de forma normal, vamos a llegar con vacas de 25, de 26, en lugar de vacas de 18, ¿sí? O de 21. Quizás incluso vamos a llegar con animales de 30 litros al momento del secado, si todo se lleva a cabo como debe de ser. No, está bastante clara tu exposición, tu explicación. Creo que podríamos resumirlo también como hay que invertirle en el periodo donde las vacas nos lo van a devolver, ¿sí? O sea, exactamente. No el error de un ahorro malentendido, sino más bien entender el concepto de la optimización. Aquí exactamente. Es cuando por sus características, por la situación en particular de ese periodo, es cuando voy a obtener el 60-70% de la producción de todo el ciclo. Aquí es donde le vamos a meter. Entonces, exactamente. Y después eso nos va a permitir ahorrar en los siguientes periodos, porque ya obtuviste ese porcentaje de leche en ese periodo. Entonces ya, vamos a decirlo así, no sé si es la expresión correcta, pero ya nos podemos dar el lujo de poder ser más cautos en la nutrición en los siguientes tercios, pero ¿sí? En el momento, en el periodo importante, se le invierte para poderle obtener la producción y la utilidad, porque finalmente es la utilidad. Entonces, sobre todo, mira, sobre todo de que cuando manejas una sola ración, de alguna forma, se encarecen los costos. ¿Y qué es lo que hacen los nutricionistas o los ganaderos? Empiezan a quitar los productos más caros. Claro. ¿Sí? Entonces, a lo mejor la de media producción y la de baja producción no van a sufrir, porque quizás cambiaste un ingrediente por otro. Pero ¿qué pasa con la de alta producción? ¿Por qué también la afectas? ¿Sí? Ese es el ahorro malentendido. Es exactamente, decir... exactamente. Ahí es donde dice uno, ¿por qué me quitas si en realidad te está pagando? Esos animales te van a pagar. ¿Por qué mejor no hacemos una ración diferente con otros ingredientes para las dos siguientes etapas? Y claro, estas las tenemos como las campeonas, ¿no? Claro. Como dicen algunos nutricionistas, las súper altas, ¿no? Que ahí todo lo que le metamos nos lo van a pagar. Excelente, excelente. Y en términos de tecnologías, Martín, para cerrar, en términos de tecnologías, ¿cuáles son las tecnologías? No hablemos no voy a hablar de marcas, productos, etcétera, pero en términos de conceptos de tecnología, ¿qué es lo que tú has comprobado? ¿Qué tipo de tecnología son las que tú estás convencido o sí incluyes en tus raciones? Mira, hay mucha tecnología hoy en día que desafortunadamente, ahorita la voy a mencionar, pero desafortunadamente por costo kilo, por costo dosis, los ganaderos, entre comillas, no las aprecian, ¿sí? O sea, dicen, no, no lo necesitamos o yo estoy bien así. Pero, por ejemplo, podríamos citar tecnologías que si te metes a la cuestión ya directamente en campo y ves funcionamiento del animal o comportamiento del animal, otra vez, si hablamos de periodo de transición, pues definitivamente estamos hablando de aquello que nos dé mejor funcionamiento hepático, ¿sí? Como el caso, como ya lo comentaba, las vitaminas del complejo B, que está sumamente comprobado, tanto en incremento de consumo de materia seca en esos últimos 7 días de
del periodo, antes del parto, y al mismo tiempo, pues, mediante la oxidación de las grasas para evitar que se infiltren, ¿no? De alguna forma. Ahora, esta misma tecnología, que sobre todo del complejo B, pero la vitamina B12, de alguna manera, fenocobalamina, aún y cuando lo producen los microorganismos del rumen, en mi experiencia, en dietas que están cargadas de grano, ¿sí? Trabaja de una manera eficiente, o sea, mejora de alguna forma la digestión del animal. ¿Por qué? Porque pues vas a tener precisamente mayor cianocobalamina para los microorganismos y van a actuar mejor sobre la dieta, ¿no? Otros productos como incrementadores de la fermentación ruminal, ¿sí? Bueno, pues los ya conocidos ionóforos, que de alguna forma hacia donde quieras ir, claro. puedes utilizarlos. Y pues bueno, no por haberlo dicho al último, pero le resta importancia. Yo creo que ahorita es el que está más en boga, ¿sí? El ácido palmítico, ¿no? Las fuentes de diferentes productos como fuente de ácido palmítico, precursor precisamente para incremento de grasa en leche, ¿no? O sea, básicamente productos como también incrementadores de la digestión de la fibra. Entonces, cuando tú utilizas este tipo de tecnologías, este tipo de, vamos a llamarle productos, ¿sí? Es en función no nomás por utilizarlos. Y eso es donde muchas veces el ganadero, pues ahora sí, como luego dicen, accede a la utilización del mismo, ¿no? Cuando le das una explicación, cuando le das el por qué lo quieres utilizar, qué es lo que vas a resolver, ¿sí? Una justificación. Exactamente. Y bueno, de alguna forma es como puedes trabajar con ellos. Y bueno, ahora sí que el comercial ahí, si me permites, pues claro. eso es precisamente lo que estamos haciendo en campo, ¿no? Tratar de detectar necesidades desde el punto de vista nutricional y solucionarlas con algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, quizás la combinación de estos mismos productos que acabo de mencionar, pero de una forma innovadora de aplicación, ¿no? Una aplicación de forma innovadora en ese sentido. Excelente, sí, por eso te pedimos que incluyeras en el último slide donde tus datos, tu información de contacto para todo aquel que quisiera tener o acceder a esta consultoría tuya, pues supiera cómo hacerlo. Entonces, realmente excelente, Gracias. Excelente presentación, Martín. Muchísimas gracias. Creo que todos los conceptos estuvieron claros y bien manejados, bien presentados, aún para quienes no tenemos un alto dominio técnico de la nutrición, es muy entendible. Y bueno, queremos darte las gracias a nombre de todo el equipo Jeffo, el mío personal, que tenemos ya bastantes años. Gracias, al contrario. Te lo agradezco porque realmente es información bastante útil. Y bueno, nos despedimos. También quiero agradecer a todos los asistentes quienes estuvieron al pendiente de toda esta presentación. Y por favor, sugiéranos, están ahí también nuestros datos de contacto, sugiéranos. Estas presentaciones, estos webinars se van a transmitir también en nuestro canal de YouTube de Jeffo. Entonces ahí también nos pueden sugerir temas, ponentes, etcétera. Por favor, háganlo. Estamos muy al pendiente de sus comentarios, de sus solicitudes y en la medida de lo posible lo haremos. Entonces, bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y la paciencia. No, ¿cuál paciencia? Realmente fue bastante enriquecedor la información que nos compartes. Muchísimas gracias a todos, gracias ingeniero y seguimos en contacto en el próximo webinar. Buenas tardes. Seguimos a la orden. Muchas gracias.